Reflexión. ¿Qué hay que hacer cuando se recibe la palabra de Dios en nuestro corazón? Miremos en la palabra de Dios el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41. Pongamos atención y dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria a Dios. La gente que estaba allí, amontonada, que habían sido traídos por la curiosidad del viento recio, ahora estaban viendo lengua de fuego sobre la cabeza de los que estaban allí. Habían 120. Eso era algo expectante, algo sobrenatural. Y el apóstol Pedro toma la palabra y comienza a hablar acerca del Señor Jesucristo. Y la gente atendía la palabra. Y fue tan poderosa la unción y la palabra que salía de labios del apóstol Pedro. Hizo que esta gente recibieran la palabra. Y dice, y fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La palabra de Dios y el que la predica debe tener la unción y el respaldo del Espíritu Santo para que la palabra de Dios tenga su efecto no en el cerebro, porque no estamos para agradar a los hombres o a las multitudes, no estamos para caerles bien, no estamos para que la gente nos aplauda. No, la palabra de Dios, con la unción del Espíritu Santo, llega a corazones y se quebrantan, y son redargüidos de su pecado, y sienten la necesidad de cambiar de rumbo. Y entonces recibieron la palabra de Dios en aquel día como 3,000 personas. Mis amados hermanos, cuando la palabra de Dios entra a nuestro corazón, allí en lo profundo de nuestra naturaleza humana, nos hace reflexionar, nos hace pensar. Y esa palabra que es de parte de Dios, descubre y nos hace sentir lo que somos o lo que éramos como personas ajenas a Dios, ajenas a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, siempre dará fruto. San Juan 15:16 dice que el Señor nos encontró a nosotros y nos dio orden de que diéramos fruto, y mucho fruto, y que ese fruto permaneciera. El Señor no llama almas o personas para que no hagan nada, que no produzcan fruto en la obra, ni en su hogar, ni en su trabajo, ni en lo que hace. Dios, cuando toca, entra en el corazón de una persona
Casi siempre desde su conversión, el Espíritu Santo lo impulsa, lo mueve a que comience a hablar de lo que sintió, de lo que vivió en ese momento que recibió al Señor Jesucristo, y comienza a decir: soy nueva criatura. Este pasaje nos muestra dos cosas importantes. Uno, que la gente recibió al Señor Jesucristo en su corazón. Y al escuchar al apóstol Pedro que era necesario ser bautizados, entonces fueron bautizados. Añadieron a su vida cristiana el bautismo. Es decir, que hay patrones a esta nueva vida o pasos a seguir para ser parte del pueblo de Dios. No solo ser miembro de una iglesia, sino del pueblo de Dios. No basta con decir que somos buenas personas, que por ello somos parte del pueblo de Dios. La palabra de Dios es la que nos lleva a entender cuál es el plan de Dios y cómo lo vamos a desarrollar. ¿Cómo vamos a hacer esa obra? ¿Cómo lo vamos a desarrollar en nuestras vidas? Pero somos nosotros mismos quienes lo aceptamos o lo rechazamos. Cuando lo aceptamos, vamos a caminar con Dios en obediencia. Y el primer paso es bajar a las aguas bautismales. Pues dice Mateo que todos los que le recibieron y creyeron en su nombre fueron salvos. El bautismo en agua es de suma importancia como testimonio de su nueva vida. El Señor le dijo: id de predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay que caminar en obediencia hacia el bautismo, pues le decimos a Dios que morimos al mundo para vivir para Cristo. Y es ahí donde nosotros entramos a ser parte de un pueblo, el pueblo de Dios. Dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, la palabra nos inquieta, nos mueve a que vayamos y obedezcamos, que nos bauticemos y como parte de una comunidad comencemos a desempeñar ministerios, talentos y dones dentro del templo y fuera del templo. Cuando decidimos morir al mundo, al pecado, es para caminar realmente con Cristo. Y hago la pregunta: ¿qué nos falta morir en nuestra vida? La obediencia es sumamente importante. Y yo hago una pregunta a todos aquellos que puedan oír esta palabra: ¿cuántos años lleva de estar siendo parte de una congregación y no se han mandado bautizar? Hay que obedecer la palabra. Si usted quiere la salvación y la vida eterna, tienes que morir a todo aquello que le impida, como dijo el eunuco a Felipe en el desierto: ¿qué me impide que yo sea bautizado? Sea Dios bendiciéndolos hoy y siempre.